Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. El arándano es un cultivo de importancia regional, ya que proporciona una enorme cantidad de mano de obra y además el 90% de la producción realizada acá en la región se exporta. Nosotros desde INTA tenemos líneas priorizadas justamente para este cultivo en todo lo que tiene que ver relacionado con plagas, principalmente lo que son moscas de la fruta, y entre estas moscas tenemos un proyecto en el que trabajamos con una mosca que está siendo importante a nivel mundial, que es Drosophila Suzuki. Para las moscas lo que se hace es instalar una red de trampeo para poder conocer el momento en que estas aparecen en el cultivo, cuáles son los niveles poblacionales, cuándo realizan los picos y los daños que estas pueden generar en la producción. Es importantísimo llevar a cabo estos muestreos porque, como hemos dicho anteriormente, el arándano se exporta y estos son requisitos pedidos justamente por los países destinos de la producción. Nosotros con la pandemia, a pesar de que tuvimos complicaciones en algún momento, nunca se dejó de monitorear porque es sumamente importante que estos monitoreos sean permanentes y continuos para poder conocer estas fluctuaciones y en el tiempo contar con información básica e importante para realizar los controles, los tipos de controles y manejo. Desde INTA nosotros tenemos líneas de investigación relacionadas a estas plagas que antes mencioné, que justamente lo que se hace es llevar a cabo el estudio del comportamiento de la plaga en el cultivo y los daños que ésta produce. Y simultáneamente, además de las investigaciones que llevamos a cabo en INTA, nosotros prestamos servicios para llevar a cabo capacitaciones al personal de las empresas, ya que la mayoría de las empresas tienen personal capacitado que llevan a cabo estos monitoreos y nos colaboran cuando nosotros necesitamos, e incluso ellos mismos nos traen muestras para identificar y poder ver si la plaga está presente y si es necesario llevar a cabo un manejo. Soy Sandra, mi apellido es Cruz. Yo de Bolivia vine cuando tenía 2 añitos, me trajeron mis papás. A raíz de este desastre, ¿te acordás del 5 de febrero? Que fue un viento intenso, fue hace 3, 4 años, ¿no es cierto? Bueno, no pasaba antes. Ahora sí, es más común. Está más la inundación, el viento, el granizo. Antes los granizos eran chiquititos, ahora te vienen unas pelotas así grandes, que ya tenés miedo. Todo, no quedó nada, ni un pedacito con nylon. Se nos echó a perder toda la producción que teníamos adentro. O sea, no teníamos cómo volver
a empezar porque quedamos arruinados y empecé a asistir a un grupo, el MT. Escuché la palabra agroecología y le dije, le pregunté, ¿qué es agroecología? ¿De qué se trata? Producir sin químicos. Y está bueno, llamó nuestra atención. ¿Funcionará esto? ¿Viste las dudas que siempre te llegan? Si vos te vas a eso y te falla, perdés todo. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar por un pedacito, dale. Y así fuimos avanzando, que ahora toda la quinta es agroecológica. Aprendí que lo importante es mejorar la tierra. Agroecología es naturaleza, diversidad, vida. No solamente la vida de nosotros, sino también esos bichitos microscópicos que no se ven. Entonces esos mismos nos ayudan a nosotros a combatir a los que nos están perjudicando. Pero realmente funciona, yo lo puedo decir que funciona. Por el clima, por nosotros, por nuestra salud, por nuestros hijos, porque yo sé que estoy alimentando bien a mis hijos con las verduras sin químicos y también esa satisfacción de que puedo vender esas verduras que son realmente sanas y te están nutriendo en serio. Tenemos que enamorar a la gente con el lugar donde vive. O sea, Bariloche es muy lindo porque tenés el paisaje vertical, que es más fácil de ver. Y cualquiera lo ve a eso. Pero en cambio el pastizal, que es llano, no lo ve nadie. ¿Por qué? Y porque nos parece todo igual. Nosotros homogeneizamos el pastizal. Y lo que tenemos que empezar a aprender es a descubrir los tonos de verdes. Descubrir los tonos de verdes en el pastizal. Al empezar a descubrir el lugar donde nosotros vivimos, quizás lo vayan a empezar a cuidar más y quizás también vayan contagiando a otras personas. Porque por ahí mi compañera de trabajo le empieza a contar a su nieta, por ejemplo, sobre el lugar donde vivimos y lo importante que es y lo rico que es y lo diverso que es. Entonces creo que es eso. Es que conozcan el lugar para que lo cuiden y para que se valore, para que se lo quiera. Es el lugar donde nosotros estamos viviendo. La biodiversidad es parte de nuestra cultura. Eso se lo tengo que agradecer a mi viejo, que desde chico, de los 12 años, 10, 12 años, ya andaba en el campo con él. Me acuerdo que él siempre hablaba del dejar remanente, de un puño, de esto, del otro, de cuidar el potrero, del no sobrepastorear. Y sí vemos un cambio espectacular. Hoy estamos chochos con lo que estamos viendo en los pastizales, cómo después de pastoreos intensivos vuelven a venir mejores, más verde, más volumen. Volvieron aves que antes no habían desaparecido, perdiz colorada, muchas perdichicas, muchos pájaros que anidan en los pastizales, como el pecho colorado, por ejemplo. Me canso de encontrar nidos
bueno, nada, esto armonía, diría yo. La palabra sería armonía, es lo que veo. A mí siempre me interesó observar desde distintos puntos de vista el campo en general, el suelo, qué tipo de pastos, ver los colores, porque eso me va marcando a mí hasta dónde crecen las lagunas, porque los pastos van cambiando según cada ambiente. Y entonces, cuando empezás a mirar de esa manera, vas viendo que de repente donde no había nada empieza a haber pasto y ya empiezan a ser recursos forrajeros, empiezan a tomar cada vez más importancia. Empiezan a venir, o sea, empiezas a tener más cantidad de pasto, mejor calidad de pastizal, que antes era todo pelo de chancho, ahora de repente también hay lotus, hay trébol blanco, que fue apareciendo solo, que fue apareciendo natural. Y eso, bueno, me habla también de que la tierra se empieza a regenerar, de que el suelo empieza a ser mejor y bueno, cada vez empieza a ser un recurso forrajero de más importancia, porque lugares que no se podían usar hoy son productivos. Eso es lo que tiene la diversidad del pastizal, siempre tenés alguna hoja verde, alguna hoja seca y bueno, la que pisan los animales y se va haciendo cobertura y mejorando la calidad de la tierra también. Así que eso se consigue también con el pastizal. Yo creo que la función de instituciones como INTA les compete preservar el recurso natural de todas las zonas de nuestro país. En el caso de la Cuenca del Salado, el recurso natural más importante es el pastizal natural. Y de alguna manera preservarlo implica poder colaborar con los productores para evitar sobrecargas de ganaderas que le quitan riqueza florística al pastizal. O sea que creo que esa es la función, que es un poco indelegable junto con las universidades y distintas instituciones, y aparte que tiene buen rédito para la región. Y por otro lado yo veo del pastizal natural que puede generar algo muy especial en cuanto a productores que van a certificar que vas a trabajar solamente sobre pastizal natural tu ganadería. Eso hace una diferenciación importante en el mundo de hoy, porque por ahí no todos estamos conformes con el aveniamiento del feedlot, del engorde del feedlot, y tenés una ganadería de una calidad totalmente distinta que por ahí los conocedores la extrañan. Y yo creo que tiene un nicho futuro muy importante. Pastizales nativos, la parte del desarrollo de llegar con el producto final, con la carne o con los demás productos que puedan salir de los pastizales al consumidor, era una deuda, porque si no todo lo que estábamos trabajando termina todo junto en una bolsa que no se puede distinguir. Y la idea es que las personas puedan distinguir estos trabajos y entender que lo que están llevando a su casa con el alimento que van a cuidar a su familia y a sus hijos, en realidad es responsable, es bueno para la salud, está cuidando el ambiente. No es la única función de los animales alimentar a la gente. También está en ellos la posibilidad de, con un buen manejo, capturar carbono, poner saludable el planeta, que haya oxígeno, que funcionen los sistemas. Poder comunicarlo y poder llegar con esto era todo un desafío y lo estamos llevando adelante. Es volver a casa como concepto, donde lo natural es la fortaleza. ¿Qué pasa con los escarabajos? ¿Qué pasa con las lombrices? ¿Qué pasa con un montón de cosas que eran invisibles y que hacen incluso al juego de los chicos hoy, ¿no? A descubrimientos de la naturaleza y a que esa es la fuerza, y en cada una de esas cosas va una cadena de eslabones muy fuertes que nos van a seguir acompañando y permitiendo evolucionar como familia y como comunidad.
Bueno, llegó el momento, estamos en el canal de YouTube de INTA, en esta jornada de la red forestal del norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires, una red que viene trabajando desde hace ya casi, vamos por cumplir los 2 años, y una actividad que nos nuclea, como verán, con varias instituciones productivas de la zona, integrantes del INTA, del Ministerio, que ya los iremos presentando, y durante un rato vamos a estar trabajando en conocer experiencias productivas y también distintas políticas de fomento y desarrollo a la actividad forestal para nuestra región. Sin extendernos mucho, sin ir más allá de lo que es esta formalidad, de que ya saben cómo son nuestras actividades a través de YouTube. Les invitamos a saludar, a decirnos de dónde se están conectando, a dejar sus dudas, consultas, aportes a medida que vayan escuchando las experiencias, que después estaremos trasladándolas a esta sala. Y para arrancar, saludar a Alejandro Signorelli, que bueno, junto a Paula Ferrere. Alejandro Signorelli es jefe de la agencia INTA Junín, Paula Ferrere es profesional, técnica en la agencia 9 de Julio, ambas de la Experimental Pergamino del Centro Regional Buenos Aires Norte del INTA, que nos cuente cómo surge esta jornada y con qué se va a encontrar nuestra audiencia en las próximas hora y media que estemos conectados. Bueno, gracias César, buenas tardes. Bueno, junto a Paula ya hace años que venimos trabajando. Somos dos referentes del tema forestal dentro del INTA Pergamino para el noroeste bonaerense. Somos pocos, somos dos nomás, que estamos bien metidos en el tema forestal, pero de a poquito, a través de los ensayos, las jornadas que fuimos haciendo en el territorio y el acompañamiento de los diferentes actores que tenemos en el territorio, fuimos construyendo la red forestal del noroeste bonaerense. Y ya hicimos varias jornadas y bueno, un poco en esta lo que queríamos, si bien siempre en las charlas habla Paula, hablamos nosotros, o traemos algún profesional, tanto del Ministerio, de las universidades o del INTA, un poco la idea de esta jornada era darle voz y darle palabra a los actores que están en el territorio, a los que se están iniciando, y a los que ya tienen bastante experiencia. En la jornada de hoy, bueno, nos van a estar acompañando Francisco y Santiago de LIAC, Argentina, donde ellos están con una iniciativa forestal que van a detallar a continuación, y también Carlos y Daniel de la empresa Uriona Buena, del establecimiento San José en Morse, donde van a contar más de 50 años de experiencia forestal en el territorio. A su vez, ahora va a ser la apertura el ingeniero Pablo Peri, coordinador del programa forestal de INTA, y el cierre lo va a hacer el ingeniero Emiliano Cusiufo, que es el director de bosque de la provincia de Buenos Aires. Y no es menor tener la presencia tanto de Pablo como de Emiliano, y esto lo queríamos rescatar. Con Paula nosotros nos sentimos muy apoyados institucionalmente con INTA, con presupuesto para trabajar, tenemos muchos ensayos, venimos trabajando bastante bien, sin demoras, y también desde la provincia, Emiliano, desde que asumió como director, se puso enseguida en contacto con nosotros, y él y todo su equipo constantemente está a disposición de todo lo que sea necesario para promover el desarrollo forestal del territorio bonaerense. Y que no es una cuestión menor, están surgiendo cada vez más interés en temas forestales, en desarrollar las áreas periurbanas, o digamos zonas de amortiguación frente a los conflictos que van surgiendo en dichas zonas por el uso de agroquímicos. También van creciendo, digamos, las forestaciones como complemento de la actividad ganadera, forestaciones en bajos dulces, en pies de sierras, así que en toda la provincia. Así que en este sentido nosotros tenemos el compromiso de ir generando información y realizando actividades de extensión para ir desarrollando todo el tema forestal en el territorio. Y bueno, sin hablar más, le cedo la palabra a Pablo, y bueno, y a continuación después Francisco y Santiago van a contar su experiencia. Bueno, muchas gracias Alejandro. Muy buenas tardes a todos, a todas. Una alegría participar con ustedes desde la invitación, desde la red forestal del noreste bonaerense, que involucra, y me parece que es algo a resaltar para mí en el día de hoy,
que involucra a sectores del sector privado, forestadores. Hoy tenemos la suerte de aprender de la experiencia de Francisco y de Daniel, seguramente, y en el mismo evento, que un poco la red lo contempla, está el Ministerio, con la presencia de autoridades, de Emiliano, y el INTA como un brazo técnico acompañando, especialmente desde el Programa Forestal Nacional del INTA, un apoyo, digamos, tanto a las agencias de extensión de Junín y 9 de julio, la experimental, que acompaña desde lo técnico el INTA al sector productivo y a las políticas de desarrollo que plantean las provincias. Entonces yo creo que hoy están expresadas estas patas, digamos, que para mí tiene a Buenos Aires siempre como un gran potencial forestal. Si bien la charla de hoy está más enfocada en salicáceas, un poco comentarles, quizás muchos lo sepan, que el INTA, principalmente desde el Delta, la parte de genética, tanto de sauce como de álamo, en constante generación de clones que maximizan la producción, pero también en los últimos años estamos buscando ligar la genética con las propiedades de la madera, más uniéndolo a la industria, y también en aspectos de resistencia a enfermedades o de sequías en algunos aspectos por el tema del cambio climático. Entonces, ese material genético que lleva años de desarrollo está disponible, ¿no? Lo mismo con aspectos de silvicultura y manejo, y por eso la importancia de los muchachos, de la agencia en el territorio, acompañando con parcelas de mediciones, que es cuantificar, ¿no?, las experiencias de plantaciones forestales. Y ahí las salicáceas tienen un gran potencial. Primero estaría el tema de triturado para papel. Si uno analiza la balanza comercial argentina, sigue siendo el papel y la pasta donde estamos con una balanza negativa del sector forestal, es decir, hay una amplia posibilidad. Pero también está la madera de uso sólido, tanto en aserrado o también tableros, el uso silvopastoril, que también es una alternativa de manejo. Y acá se le acopla dos aspectos importantes en que tratamos de acompañar de lo técnico, que en algunos, que tiene que ver con lo urbano y lo periurbano, ¿no? El uso de aguas, el uso de la forestación para usar las aguas servidas. Cada vez son más los pueblos que utilizan esa agua de residuo, aguas servidas, donde la forestación se acopla en un marco del bienestar de los pueblos, de las ciudades. Y otro tema que van a abordar hoy, que a mí me alegra mucho y muy pendiente de aprender, que tiene que ver con la zona de amortiguación respecto a las derivas de uso de químicos en la producción agropecuaria, que creo que ahí todavía tenemos mucho que medir, ¿no? Por ejemplo, la Experimental de Concordia ha sacado un libro donde plantea plantaciones de cortina con el fin de frenar la deriva y que se relaciona con la salud y nuestra gente, ¿no? Y hacer compatible de alguna manera el desarrollo agropecuario que tiene que existir, junto con una población saludable, que también tiene que existir. Yo creo que ahí tenemos mucho desafío de seguir midiendo, ¿no? Cuál es el efecto beneficioso de las cortinas para distintos tipos de productos, pero estamos muy alertas de eso. Y por otro lado, ni hablar si uno se mueve de la salicácea, el potencial muy grande que tiene la provincia de Buenos Aires. Siempre hay ejemplo en casco de estancia de robles, maderas muy valiosas, ¿no? O inclusive la forestación en áreas donde el suelo agrícola no es ideal para la agricultura. Me acuerdo también el desarrollo de tipos de sauce para la depresión del salado en suelos salinos sódicos que no tienen resolución, y la forestación puede entrar como una alternativa mejoradora de suelo, o por lo menos de alguna perspectiva productiva. O suelos que no son agrícolas con coníferas en la zona de Tandil, etc. Yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene una gran diversidad de suelos y de situaciones, y entonces estos desarrollos, esta experiencia que vamos a compartir con el sector productivo, en casos reales,
tanto con la presentación de Francisco y Daniel, y el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires a través de la Dirección Forestal del Ministerio. Yo creo que va a ser un gran evento, un momento de compartir experiencias y quizás delinear acciones en el futuro cercano. Así que espero que sea una linda jornada, que saquemos conclusiones y aprendamos. Y un abrazo a todos. Bueno, gracias Pablo. Emiliano, no sé si quieres decir unas palabras y ya le damos a Francisco para que vaya cargando la presentación. No, bueno, simplemente agradecer la invitación y resaltar lo que decía Pablo de la articulación que venimos teniendo con el INTA, con los productores. La verdad que nosotros creemos firmemente que Buenos Aires tiene que ser una provincia forestal y tiene un potencial enorme para eso, pero bueno, tenemos que trabajar todavía mucho para que eso suceda. Así que nada, después trataré de ser breve en la parte que me toca, que es la de promoción forestal, que probablemente sea mucho más aburrida y más conocida. Así que bueno, trataremos de ser breves y concisos en ese tema. Gracias por la invitación de nuevo. Bueno, gracias Emiliano. Ahora le damos la palabra a Francisco y a Santiago que cuenten un poco la experiencia y presenten a la empresa también, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve bien, Francisco. Podés maximizarla. Ponerla en pantalla completa y... Ahí está. Ahí está. Contanos un poco dónde están, quiénes son, cómo surge toda esta idea de lo forestal. Bueno, me presento un poco la empresa y después le dejo la palabra a Francisco. Primero, la palabra experiencia forestal a nosotros nos queda bastante grande porque hace unos pocos meses que estamos en el tema y bueno, y coincido totalmente con Alejandro esto de trabajar en red porque rápidamente cuando empezamos con el tema forestal encontramos la colaboración de mucha gente, empezando por Carlos, Daniel, Alejandro, Paula, así que funciona realmente como una red. Les comento, la empresa es una empresa de origen australiana, de una familia australiana que se instaló en el país hace unos cuantos años, en el año 1982. Nació con una empresa totalmente ganadera. La familia es agropecuaria también en Australia y los primeros pasos fueron ganaderos, campos del norte de Buenos Aires, sur de Córdoba, San Luis, y se desarrolló todo un esquema de cría invernada. Y con el tiempo se fue reconvirtiendo, todos los campos tenían potencial agrícola, así que con la venida de la siembra directa y otras tecnologías se fueron desarrollando hacia la agricultura. Y después en el año 90 se desarrolló un proyecto muy grande en el norte, que es un proyecto bajo riego, nació como un proyecto algodonero, hoy está bien diversificado en otros cultivos, son 30.000 hectáreas bajo riego. El total de la producción hoy se hace sobre 63.000 hectáreas, la mitad en secano, en zona pampeana, y el resto en Salta, en la provincia de Salta, bajo riego. Y algunas hectáreas arrendadas. En total le damos trabajo a unas 210 personas y los establecimientos son esos, Las Balas en el norte de Buenos Aires, el Consuelo al sur de Córdoba y Finca Toloche en el sudeste de Salta. Desde el primer momento, desde que se instaló la empresa acá en Argentina, le puso mucho foco a la sustentabilidad, apuntando no solo al rédito económico, sino siempre cualquier actividad en la que se desarrolló la empresa fue en base a desarrollos productivos sustentables. O sea que somos bastante ávidos en incorporar continuamente tecnología que haga a la sustentabilidad, desde el punto de vista social, económico y ambiental. O sea, le ponemos mucho foco en eso, ¿no? Y a los tres con mucho énfasis. O sea, lo que buscamos en los lugares donde se desarrollan otras actividades es también insertarnos con el medio local. O sea, tenemos muchos programas de responsabilidad social en cada uno de los lugares geográficos donde estamos.
Bueno, de hecho, el año pasado nos presentamos al Premio de la Nación Banco Galicia, y el foco que pusimos en la presentación es mostrar todo lo que hacíamos en sustentabilidad. Bueno, nos otorgaron el Premio a la Excelencia Agropecuaria. Y yendo específicamente al proyecto forestal, nace justamente por un tema ambiental. Al estar las balas en una parte del campo sobre una pequeña población, Fortinacha, y estábamos restringidos con el tema de aplicaciones, buscamos saber qué actividad se podría desarrollar sin afectar la población vecina. Buscamos todas las alternativas agrícolas, no le encontramos ninguna, no era sustentable hacer actividades agrícolas con esos parámetros. Entonces empezamos a estudiar el tema forestal, y así es como nació este proyecto, que bueno, ahora lo dejo a Francisco, que estuvo directamente involucrado, pero ese es el nacimiento del proyecto forestal. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Melcón, soy agrónomo y ya hace unos 8 años trabajo acá en la firma, siempre en Estancia Las Balas, que está ubicada en Bedia, noroeste de la provincia de Buenos Aires. Este proyecto arranca con 2 programas. La estancia siempre se caracterizó por sus bulevares y caminos y avenidas forestadas, principalmente de plátanos. Hay algunas de roble y en su momento había de olmos. Así que iniciamos un plan de cortinas forestales sobre los caminos del campo. El objetivo inicial era poner en valor esas avenidas, adaptando el diseño a la actividad agrícola. O sea que buscamos, ¿no?, una función paisajística y también como cortina de viento. Y para iniciar este primer programa nos contactamos con la empresa Ecoforestal de Córdoba, quien ya había realizado un proyecto similar en la otra estancia de la firma, en Córdoba, en Vicuña Maquena. Optamos por una plantación que tiene en realidad 2 hileras de pino heliotis del lado externo de los caminos y una hilera de álamos del lado interno. Los aspectos que consideramos para seleccionarlo fueron su velocidad de crecimiento, la susceptibilidad a los herbicidas, los costos, resistencia a enfermedades, rusticidad tanto a heladas como a granizo, y su valor comercial si algún día se decide hacerlo, ¿no? En cuanto al diseño, sobre las hileras las plantas las colocamos a 3 metros y a 4 metros entre hileras. En realidad los 4 metros entre hileras estaba pensado, diagramado en función del tamaño de nuestra desmalezadora, ¿no? Inicialmente teníamos una planificación en 2 etapas. La idea era iniciar con los pinos en otoño y para junio en los álamos. Esto con el tema del COVID, las restricciones, no sucedió y terminamos realizando todo en una sola etapa, entre julio y agosto. Y en cuanto a la preparación, eran todos sobre lotes agrícolas, así que no teníamos tanto problema o no vimos tema de hormigas, ¿no? Que siempre, por lo que fuimos escuchando y averiguando, era algo a tener en cuenta. Hay una particularidad que en la mayor parte de los lotes donde hicimos las plantaciones tenían cultivos de servicio. Hicimos plantaciones sobre lotes que tenían bicicenteno, otros sobre centeno y otros sobre avenas, que al final de la presentación vamos a hacer algunos comentarios. Emparejamos con rastras solamente los sectores donde consideramos necesario, y en el resto hicimos un desmalezamiento para emparejar y que se puedan ver las marcas. Y además armamos una especie de reja en el tractor que la colocamos en el enganche, y haciendo uso del piloto automático fuimos tirando las líneas para que nos quede prolijo. Hicimos una plantación de guías, en total fueron unos 14 kilómetros, como había comentado, lo hizo tanto el apoyo
en cuanto al diseño, como la entrega de los plantines o las guías, y la instalación estuvo a cargo de la plantación, perdón, estuvo a cargo de la empresa Ecoforestal, y nosotros sumamos un grupo de trabajo propio que varió de 2 a 3 personas en función de la necesidad, y básicamente estuvieron a cargo de lo que fue el riego. No fue un año para iniciar la plantación o para iniciarnos en la plantación, fue un año más bien seco en esta zona. Siempre me acuerdo de Alejandro que me decía 700 milímetros y yo iba sumando y no me llegaban los milímetros. También se encargó del control de hormigas, el desmalezado y la reposición de plantas, que tuvimos alguna problemática con liebres y jabalíes. Y por otro lado, iniciamos también un programa, un macizo forestal, con lo que había comentado anteriormente Santiago. Esto fue surgiendo en principio por la problemática en cuanto a la restricción de aplicación, y en paralelo, cuando estábamos viendo la puesta en valor de las avenidas, dijimos, bueno, esta puede llegar a ser una alternativa viable y sostenible, más que nada. Así que decidimos hacer una plantación en estas zonas de exclusión. Como he comentado, uno de la estancia es lindera a un pueblo, Fortinacha, donde tenemos ahí, o existe una ordenanza municipal, y tenemos una zona de exclusión de 500 metros donde no podemos aplicar fitosanitarios. Estuvimos trabajando en alternativas de producción agrícola sin aplicación de estos fitosanitarios, y por lo menos nuestra experiencia no había sido exitosa. Entonces, bueno, empezamos con este macizo forestal, donde el objetivo era buscar alternativas sostenibles en esta área y tener un testigo vivo de buenas prácticas. Y como secundario, cuando sea el momento adecuado, empezar a practicar con un sistema silvopastoril. Para este caso, en este programa del macizo forestal en zona de exclusión, hicimos una plantación, trabajamos con álamos, con Conti 12, tenía una distribución de 4x4, llegando a las 625 plantas por hectárea. Y la particularidad, lo mismo, al retrasarse este proyecto y en algún momento no sabíamos si lo íbamos a lograr hacer, habíamos sembrado trigo. Entonces hicimos la plantación sobre un sector con trigo. En cuanto a la preparación, utilizamos el mismo mecanismo de marcación con reja y piloto automático, y la plantación fue con el mismo esquema, con un servicio terciarizado. Hoy, o para que tenga una referencia, en color rojo está demarcado la plantación que tenemos actualmente. Son unas 18 hectáreas que están linderas al pueblo, que es lo que se ve en la foto, y tenemos una proyección para este año de sumar unas 16 hectáreas y completar los 500 metros que hoy tiene la ordenanza como zona de exclusión. Algunas particularidades que vimos, hoy les había comentado que habíamos hecho la plantación sobre lotes agrícolas que tenían cultivo de servicio, y vimos un muy buen control de lo que eran malezas sobre la superficie que tenía vicia, y como particularidad tuvimos que encargarnos de que la vicia no trepe los pinitos, pero hoy está muy marcado lo que tenía vicia con respecto a lo que tenía centeno o avena. Otro punto que nos llamó la atención era que pudimos buscamos una cosechadora experimental para poder levantar ese trigo, y la verdad que nos fue bastante bien con esa cosecha sin aplicación de agroquímicos, y bueno, tuvimos la suerte de poder conseguir esa máquina que se metió entre las hileras de 4 metros, y también haciendo un poco también foco en esto de las aplicaciones periurbanas, trabajamos mucho en la capacitación de los aplicadores para no tener problemas con la forestación. Así que esto fue un poco la presentación, y bueno, como comentó Alejandro, nos estamos iniciando y agradecemos mucho la buena voluntad y la predisposición
habernos abierto la puerta para conocer las experiencias más que nada de Carlos y de Daniel y los conocimientos de Alejandro y Paula. Así que bueno, esa es la presentación. Bueno, muchas gracias Francisco, Santiago. La verdad que con Paula queríamos destacar el testimonio de ellos y la experiencia de una empresa agrícola ganadera que se inicia y que vio en la forestación una alternativa para trabajar un problema que es qué hacemos en esos territorios donde capaz la agricultura tradicional no se puede desarrollar, ¿no? Y si uno empieza a sumar la cantidad de hectáreas de exclusión, en todos los distritos empezamos a sumar miles de hectáreas, ¿no? Y en ese sentido, si bien capaz genera un obstáculo para los establecimientos agrícolas, puede presentarse como una oportunidad para el sector forestal para desarrollarse en para desarrollar, digamos, esa área, ¿no? Esa interfase entre lo rural y lo urbano, que no solo tiene que ser visto como una oportunidad, un complemento a la ganadería, sino también es una oportunidad de negocio, que ya en varias oportunidades lo charlamos, hicimos números de lo que vale la madera, y también es una oportunidad a nivel de paisaje, ¿no? Todos estos proyectos forestales en esas áreas periurbanas suman a la conformación del paisaje rural. Así que nos pareció muy valioso el testimonio de Francisco y de Santiago, y bueno, agradecemos digamos, la charla, y bueno, para el final guardemos las preguntas que Paula las va a coordinar. Así que ahora le vamos a dar lugar a Daniel y a Carlos, para que cuenten un poco su experiencia. Daniel es el encargado del campo San José en Morse, partido de Junín. Es un establecimiento que cuenta con más de 50 años de experiencia forestal y que está integrado a otro establecimiento forestal de Bedia y establecimientos también en la zona del Delta del Paraná, y que están integrados verticalmente en un aserradero que están ubicados en Tigre. Así que bueno, pero vamos a darle la palabra a ellos para que se presenten un poco la empresa, presenten un poco la experiencia que han tenido en el territorio y cómo hacen para forestar en una zona agrícola durante más de 50 años. Y cuando quieran, Carlos, Daniel, comparto las fotos que nos han mandado. Así que ustedes bien, déjame primero saludarlos. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Oriona Buena, soy uno de los titulares de la firma, como presentó recién Alejandro. Y bueno, quería en principio resaltar la experiencia que está iniciando Estancia Las Balas en Fortinacha. Me parece que, digamos, dentro de lo que es el escenario posible forestal de la provincia de Buenos Aires, justamente nuevos jugadores son los que van a incentivar a otros que se sumen a ese tipo de iniciativas, ¿no? Los que somos forestales y ya de larga data y teniendo una producción integrada, digamos, no somos necesariamente el modelo, sino que creo que el modelo justamente lo son las nuevas iniciativas, con nuevas visiones, arrancando justamente de un sector agrícola o agrícola-ganadero. Me parece que es una experiencia sumamente valiosa y que creo que esta zona de Buenos Aires tiene que capitalizar, lo mismo que como presentaba también Alejandro un poquitito más temprano respecto de la experiencia en Suipacha en la Estancia La Negra y otras más que se van sumando, lo de Timotes del amigo se fue el nombre, pero bueno, con eucaliptos y demás en el sudeste. Luis Carpinetti. Bueno, Carpinetti, nuestro amigo Carpinetti, Bruno. Bueno, creo que son las válidas y creo que hay que apoyarlas, hay que fomentarlas, y creo que son las experiencias que más vale difundir. Bueno, está Daniel acá, le pido que se presente también. Bueno, mi nombre es Daniel Samá, trabajo para la firma Oriona Buena, a cargo del establecimiento El Puma desde el año 85, y bueno, y ahora en conjunto también a cargo del campo forestal de Morse, siempre dedicados a la plantación de álamos. En lo particular, este campo acá de Morse trae una trayectoria forestal
desde el año 60 y pico, a cargo de la compañía de fósforos, Compañía Sudamericana de Fósforos, hasta el año 80, en donde la firma Oriana Buena compra este establecimiento. Y bueno, de esa época estamos dedicados al cultivo de álamo en esta zona, siguiendo la trayectoria que tenía el campo. En el caso nuestro, nos dedicamos al corte para mandar la madera al aserrado para la propia firma y a otros diversos clientes. Se viene trabajando en conjunto con INTA en el tema variedades para ir haciendo una renovación de un poco lo ya conocido. Se está trabajando permanentemente, tenemos ensayos clonales acá que son monitoreados siempre por la gente de INTA. Y bueno, lo nuestro es el corte y plantación. Los lotes que vamos cortando durante el año, cuando llega el invierno, se entra a recuperar ese terreno y volver a plantar. La política del campo es mantener la mayor superficie forestal posible. Nosotros hacemos un trabajo de preparación previa con una aplicación de glifosato, hacemos un rastreado y después subsolado y plantación, en algunos casos sobre subsolador nada más, y otras veces con una hidroplantadora, que es una bomba tradicional, Propaco, a presión, y unas barretas, y plantamos de esa forma. Después con personal propio se hace los cuidados necesarios, podas y la conducción, hasta llegar a la época de corte, ¿no es cierto? Entonces el establecimiento cuenta con plantaciones de diferentes edades y bueno, vamos acompañando un poco a la producción, la provisión de madera para el aserradero de la firma. Carlos, decime si seguís vos apuntando algo más. Bueno, César ya lanzó la foto, la idea, en realidad fue muy azarosa la selección y están con ese azar que seguramente los que están viendo no comprenden demasiado cuál es la lógica de todo esto, ¿no? Pero en realidad la idea eran cosas que ejemplificaban algunas cuestiones forestales. Es una plantación del año pasado. César, si la podés ir interrumpiendo un segundo, darle unos segundos a cada imagen, así puedo hacer algún cuentito muy breve, porque el tiempo sé que en estas cuestiones apremia. Cuando quieras, podés arrancar en la que te parezca, darme un segundo y comento la imagen. Básicamente, bueno, si arrancamos por este es un vivero de sauces, eso está en la provincia de Buenos Aires, en la Estación Forestal 25 de Mayo. Esto como para que vean que ya hay antecedentes en la zona, hay material reproductivo de sauce. Esto creo que es material de INTA Delta, habría que preguntar en la Estación Forestal, pero bueno, fue en oportunidad de una visita que hicimos, que nos invitara Vicente del Archiplete, su responsable, en su tiempo, y bueno, algunos testimonios de esas cuestiones. Si querés seguir, César. Bueno, de vuelta, esto es una forestación raleada de eucaliptus, esto es Corrientes, simplemente para que vean cuáles son las tareas que hay y cómo se ven los montes luego de esas tareas. De vuelta, un monte raleado buscando calidad. La siguiente también es un monte raleado de pino, lo que tiene que ver con la evaluación económica a veces de las forestaciones. Eso, como ven, es un monte que está raleado y la madera está en el suelo. Esa madera no se va a retirar de ese lugar porque no es económicamente viable retirarla. Está muy lejos de cualquier boca de consumo y a pesar de tener un diámetro realmente valioso, esa madera va a quedar en el piso hasta que el monte esté en su punto óptimo de desarrollo para la cosecha final. Digamos, tiene que ver con justamente las consideraciones económicas que debemos tener al momento de hacer una plantación. Esta es una plantación de eucaliptus sobre un rastrojo de eucaliptus, con un escenario típico de post cosecha y plantación en la provincia de Entre Ríos. También son escenarios que se pueden repetir en la provincia de Buenos Aires, en
en la medida que lleguemos a la instancia de corte y de volver a plantar. De vuelta, esto es una replantación, no se hizo manejo de rebrote como se puede hacer en algunas circunstancias. Si seguís, César. Bueno, la convivencia, un poco lo que contaba Francisco hace unos minutos, de la agricultura con la forestación, es posible, que realmente, digamos, tiene que haber y es algo sobre lo que hay que trabajar con los vecinos. Creo que también hay que trabajar desde la provincia, como lo están haciendo, la concientización de la necesidad de tener los equipos muy bien calibrados, y sobre todo que las fumigaciones se hagan en las ocasiones donde las condiciones climáticas y de vientos no van a producir daño en la forestación vecina, ¿no? Bueno, una curiosidad, esto es en Morse. Estos son álamos que nacieron de semilla, están pegados a las hojas, seguramente han sido fumigados en algún momento, y además están pegados a espaldas de las fotos, hay una laguna, o sea que el ambiente no es el mejor, sin embargo ha tenido capacidad de establecerse la planta, con lo cual de algún modo se verifica las aptitudes del suelo, y de algún modo también la capacidad de adaptación que tienen los álamos, en tanto y en cuanto elijamos aquellos más apropiados para cada lugar, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Esto es también en Morse, es un lugar donde, como contaba recién Daniel, estuvo plantado desde el año 64, y bueno, no hace falta que le explique a ustedes, o a muchos seguramente los que están escuchando, cuáles fueron las circunstancias de las inundaciones en Buenos Aires. Acá ven sus consecuencias. En esta foto se percibe ahí la marca en el pie de los árboles, hasta donde llegó el agua que dejó la marca, y bueno, lamentablemente ese monte, digamos, si bien estaba muy próximo a la tala rasa, hubo que aprovecharlo más tempranamente. Por suerte, en este caso se pudo aprovechar, pero bueno, también son cosas que pueden pasar en una forestación, y de las cuales hay que tomar nota de la historia de los campos donde se establecen, ¿no? La citricultura está fuertemente amenazada por la presencia de varias enfermedades, pero entre ellas la más importante, que es el HLV. Es la enfermedad más destructiva para los cítricos, la cual no se tiene cura. Desde INTA Concordia trabajamos acompañando al productor, capacitando para la detección del insecto vector, de la sintomatología de esta enfermedad, con el laboratorio de biotecnología, con la producción de material de plantas sanas, y también trabajando en la investigación para el control a través del insecto vector, a través de enemigos naturales, y de la detección precoz a través de métodos moleculares. La idea de esta charla es contarles cuáles son los 3 pilares fundamentales en lo que hace al manejo de la enfermedad, y ellos son, en primera instancia, en lo que es otoño-invierno, cuando hay un receso de la savia de la planta, del movimiento de savia, es cuando la enfermedad muestra los síntomas. Son los momentos ideales para salir a monitorear y a buscar plantas sintomáticas, marcarlas, diagnosticarlas y, de ser positivas, proceder a la pronta eliminación de esa fuente de inóculo. El segundo punto es la supresión de la población del vector, que es Diaforina citri, que es una chicharrita. Y el tercer y último punto es todas aquellas plantas erradicadas, ser repuesta por plantas añadas, pertenecientes a viveros que estén certificados, con material procedente de INTA, en cuanto a su sanidad y calidad controlada. En esta oportunidad estamos en unas parcelas de experimentación adaptativa de poroto, que la ubicamos acá en un campo de un productor en las cercanías de la ciudad de Trancas. Estas parcelas las ubicamos aquí como el último eslabón dentro de lo que es el programa de mejoramiento de legumbres, que pertenece al Programa Nacional de Hortalizas del INTA, dentro de la cartera programática de INTA. En este caso, en estas parcelas encontramos todos los materiales comerciales que están disponibles, que se obtienen en el programa de mejoramiento, así como también materiales que se incorporan para poder comparar el desempeño. Aquí hay materiales de poroto blanco, poroto negro, colorado, cranberry, alubia, y en este caso estamos probando unos materiales de navy bean que
son realmente muy promisorios, tienen un mercado muy acotado, pero tienen realmente un muy buen desempeño y muy buenas posibilidades. En el caso del poroto, bueno, si bien la provincia de Tucumán no es una fuerte productora a nivel nacional, la productora más importante es la provincia de Salta, sí trabajamos de forma muy articulada con empresas privadas, productores y los investigadores y obtentores para poder mandar estos materiales concretamente a la zona productora de Salta, por ejemplo la zona de Valliviam, así también en Jujuy, en la zona de San Pedro Jujuy, y en los últimos años hemos visto aumentar la superficie porotera en la provincia de Córdoba por cuestiones climáticas principalmente, porque hay una baja en las precipitaciones y el poroto realmente se comporta muy bien. Lo que hemos podido ver en esos lugares es que debido a la capacidad que tienen los productores y a su constante forma de trabajo con cultivos como ser soja o maíz que insumen altos paquetes tecnológicos, esto muchas veces los vuelcan al poroto y realmente tienen resultados muy buenos. Aparte de eso, bueno, la provincia de Córdoba tiene una cercanía al puerto, lógicamente distancias mucho más cortas que Salta o Tucumán, con lo cual también competitivamente están muy bien. Después de un incendio, la instalación de plántulas se ve restringida por la falta de árboles semilleros. Por lo tanto, es muy importante hacer una plantación de los árboles forestales que nos interesan. Recomendaciones para la plantación en cuanto a la época más apropiada. Se aconseja que se lo haga cuando el suelo tenga humedad. Comúnmente decimos que se planta en aquellos meses que no poseen la letra R, o sea, sería el mes de mayo, junio, julio y agosto. La posición de los árboles en el terreno es un aspecto clave a ser tenido en cuenta. Deben elegirse preferentemente laderas de exposición sur o sur-oeste. Las raíces deben quedar estiradas, evitando que queden torcidas en el hueco de plantación, en contacto estrecho con el suelo, evitando que quede aire. Con respecto al distanciamiento de las plantas, comúnmente se coloca un distanciamiento de 3x3 o de 3x4 o 4x4. Eso se puede ver en el área. Si es un área que está demasiado abierta y colocamos plantas que necesitan protección, tratamos de que sean colocadas con protección del sector norte.